Igual que lo que dijimos cuando una reunión de estudio, que puede haber linfomas en cualquier parte del cuerpo, también puede haber trombosis en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Arterial, venosa, capilar, proteiniana, en piel, en ojo, en lengua, donde te imagines, que en vaso sanguíneo puede haber una trombosis, ¿ya? Y hay que saber cómo sospechar qué examen recibir, y finalmente el tratamiento que seas tú, pediatra, ginecólogo, cardiólogo, neurocirujano, tienes que saber tratar, ¿no? Acá les pongo un ejemplo, ¿no? Teniendo un paciente de 40 años, ingeniero, que había tenido un SD, un accidente cerebrovascular, y fue hemorrágico. Entonces le tocó ir por el neurólogo, y el neurólogo le pidió todos los exámenes que ahorita vamos a ver, ¿no? Para factor 5 de Leiden mutado, protrombina, proteína C, proteína S, y ustedes me van a hacer al finalizar la clase si estuvo bien o estuvo mal, porque vamos a ver quiénes tienen riesgo de trombosis. Vamos a ver que la gente, aunque a veces hablemos de dos cosas distintas, la gente confunde mucho trombosis y hemorragia. Voy a hablarles un poquito de conceptos, un poquito de introducción, la fisiopatología, la epidemiología, los estudios y algunas drogas que estamos usando. Entonces vamos a empezar. La trombosis es una enfermedad muy importante porque es una de las principales causas discapacitantes. Los que están rotando en el horario delgado, el jueves pasado tuvimos una charla de enfermedad cerebrovascular, ¿verdad? Y decía que era la primera causa de enfermedades discapacitantes, ¿no? Entonces, la trombosis puede ir desde una trombosis venosa superficial hasta un SB isquémico, y puede ir desde un niño recién nacido hasta un paciente adulto. Ya si tiene 80 años, tú dirás, bueno, no hay tantos años de vida perdidos, pero imagínate un niño de 6 años, como he tenido pacientes que les da un SB y quedan como una hemiplegia, les da otro SB, quedan como neutralizados, les da otro SB, tienen que quedar con una paraplegia. Entonces, recontra discapacitante. Si alguien no sabe la causa, va a seguir ocurriendo el evento trombótico. Ahora, es poligénico porque en este tiempo hay varias alteraciones, mutaciones. Yo he tenido una paciente, me acuerdo que vino de Estados Unidos, una señora que me dice, tengo 2 mutaciones de trombofilia. Entonces yo la miro y le digo, ¿y qué enfermedad tiene usted, señora? Pero tengo 2 mutaciones. Y le pregunto, ¿no? Le pregunto porque yo soy hematólogo y necesito saber si usted ha tenido trombosis y por qué se hizo los estudios. Entonces me dijo ella que su hija había querido embarazarse y como no había podido, su hija se hizo los estudios de trombofilia, porque vamos a ver que la trombosis puede ser placentaria y es una causa de aborto, ¿sí? Entonces me dijo la señora que su hija, la que se había hecho, tenía deficiencia de proteína S, y además su hija tenía una mutación de factor 5 de Leiden, y mi paciente, ella pues como estaba en España y tenía plata, no tenía nada que hacer, la señora se hizo los estudios y le salió positivo. Pero ella había dado a luz, había tenido varios papeles, ¿verdad? Y nunca le había dado. Entonces tú tratas la enfermedad, no las alteraciones, que son los problemas, ¿cierto? Entonces hay personas que tienen 1 o 2 factores mutados, o sea, 2 riesgos de tener trombosis, y además no solamente es el factor genético. Ustedes han hecho determinantes de la salud, pero que medicina, ¿no? ¿Han hecho todavía no? Que la salud depende, ¿no? De la genética, como la trombosis, de los factores que son los hábitos de vida. Por ejemplo, ¿no? Una persona que está postrada crónica por una fractura de cadera 6 meses, un paciente que tiene un paciente que tiene una leucemia mieloide crónica, o sea, depende del estilo de vida, de la genética, de la enfermedad que tiene, o sea, son varios factores. Cada vez los estudios moleculares y genéticos nos están ayudando, porque si tú te hubieses ido a trabajar a uno hace unos 6 años y tú preguntabas, ¿de qué ha muerto tu papá? ¿De qué ha muerto tu abuelito? Te decía muerte natural. Pero esas muertes naturales a veces eran trombofilias y la gente no sabía. Y cada riesgo es individual porque se han hecho estudios con gemelos y se ha visto que puede ser que uno tenga trombosis y otro no. Y cuando apareció el COVID, esto se exacerbó. No sé si ustedes escucharon que decían, no ha muerto por la infección del COVID, sino ha muerto por la trombosis que causaba el COVID. Entonces vamos a ver que Virchow en 1875, él es Rudolf Virchow, que ya hablaba que el trombo, que es un acúmulo de células y plaquetas también y malla de fibrina, se da por 3
situaciones, ¿no? 3 factores que pueden combinarse. ¿Cuáles? Una lesión en el vaso, cualquier traumatismo, como por ejemplo una vía que te coloque un catéter venoso central para diálisis o por quimioterapia, una cirugía, una trombosis previa, sepsis, vasculitis, uso de catéteres, quimioterapia, funciones o aterosclerosis causaron daño endotelial. Eso es un factor, ¿no?, para formar trombosis. Otro factor es el de la éstasis, ¿no? Por eso te dicen, mueven las piernas, ¿no? Y por eso los pacientes que están muy abuelitos tienen alto riesgo por edad avanzada, los que tienen inmovilidad o dismovilidad, los que tienen lesión neurológica, obesidad, obstrucción vascular, insuficiencia cardíaca y varices. Varices es lo que más has escuchado, ¿no? No sé si tú has escuchado, tengo varices, no puedo hacer trombosis. No todos los pacientes que tienen varices van a hacer trombosis, porque entonces tuvieron que dicho que eran 3 factores que la suma de ellos puede causar trombosis. Ahora, también hay estados que causan hipercoagulabilidad. ¿Cuáles son? El cáncer, el embarazo y el puerperio. Entonces, de todos mis pacientes que yo tengo, la mayoría son mujeres. Entonces, he tenido pacientes que tienen deficiencia de proteína S. Y cuando se embarazan, que es otro estado trombótico, mira, entonces tienen una hipercoagulabilidad que es, digamos, tienen factor 5 de Leiden con deficiencia de la proteína S y se embarazan sin saber, ¿no? Y ahí se desencadena la enfermedad. O he tenido pacientes que de repente han tenido uso de anticonceptivos orales. Me acuerdo que una vez me tocó en la emergencia y vino una señorita que a los 20 años usó anticonceptivos orales y hizo una trombosis venosa profunda. Entonces, 2 factores, ¿no? Alguna trombofilia que tal vez no la sepan y por eso es menos frecuente en los varones, porque ellos no tienen estos factores de hipercoagulabilidad, ¿no? El embarazo, el puerperio. Hasta 6 semanas después de dar a luz, uno tiene el riesgo todavía de hacer trombos porque su sangre tiene tendencia a la hipercoagulabilidad. La terapia de reemplazo hormonal. ¿Y quiénes usamos la terapia de reemplazo hormonal? Ya, ¿quiénes? A ver. Pero cuando hablamos de terapia de reemplazo hormonal, TRH, estamos hablando generalmente de las mujeres postmenopáusicas, que hay 3 indicaciones no para usar hormonas, ¿verdad? Los bochornos, la osteoporosis, el riesgo cardiovascular, o si no también personas que han tenido menopausia precoz. A los 40 años tú utilizas hormonas, especialmente a base de estrógeno, ¿no? Algunos fármacos, como por ejemplo los que usamos en el broma, la talidomida, la esparraginasa, suelen causar trombosis. La sepsis, la deshidratación y el síndrome nefrótico. Entonces, si tú ves todos estos factores, tú vas a sospechar que un paciente hospitalizado tiene esto, ¿verdad? Está postrado, un traumatológico, mira, un paciente neurológico acá, ¿sí? Un paciente de repente que está tomando varios medicamentos, de repente por diferentes patologías, un cáncer, pacientes que simplemente tengan una vida. Entonces, a medida que la medicina ha ido avanzando y se utilizan cada vez más estudios, diagnósticos y tratamientos, es que la trombosis ha aumentado y va aumentando. Entonces vino el COVID y fue la corona de todo este problema, porque el COVID, así como algunas infecciones, aumenta el riesgo de formar trombosis y en cualquier parte. Entonces vino el COVID y nos enseñó mucho, porque es cuando aparecieron más los casos de trombosis. Primero, porque los pacientes estaban inmovilizados y seguros. Segundo, porque tú utilizabas medicamentos de todo tipo. Tercero, porque los pacientes tenían vías, catéteres. Entonces esto aumentó, ¿no? Y el riesgo que el mismo COVID por sí trae. Ahora, ¿qué es trombofilia? Ya hemos hablado, por acá lo tengo, trombo es un acúmulo de células, de material de fibrina, que puede obstruir tanto las capilares, las arterias o las venas, ¿sí? Y de ahí su nombre. Pero trombofilia es una predisposición congénita o adquirida para que esa persona incremente o no su riesgo de sufrir un evento trombótico o repetir otro cuadro de trombosis. Entonces no es lo mismo que un paciente tenga la mutación, tampoco es lo mismo que un paciente tenga una trombosis a los 80 años, y no es lo mismo que sea esa paciente gestante que te digo que tuvo trombosis, un SB, estuvo embarazada de 4 meses y le hicimos las mutaciones y tiene deficiencia de proteína S. Porque el paciente que tiene la mutación no está enfermo, ¿verdad? Tiene la mutación, sino que cuando tenga los factores puede desencadenar la enfermedad. Luego, el que ya tuvo la trombosis, hay que tratarlo y tiene la enfermedad. Y puede haber pacientes que tengan 2 o 3 veces más riesgo si es que tiene alguna de las 5 enfermedades que vamos a hablar hoy
hoy día principalmente. Ya vamos a hablar de 6 más que todo. 5 patologías congénitas y una clínica. Hasta ahí sí me han entendido, ¿verdad? Entonces, el trombofilia es una enfermedad en la cual esa persona tiene más riesgo de hacer trombosis y hay que darle tratamiento anticoagulante, y lo que tú tienes que saber es si es de riesgo alto o de riesgo bajo para saber cuándo anticoagular. Como les decía, las trombofilias hereditarias son las que yo voy a hablar hoy día más, ¿sí? Y es una enfermedad poligenética, influye mucho el ambiente, por eso vamos a hablar al final de la prevención, porque si yo ya sé que mis familiares han tenido trombosis, que yo tengo una mutación, entonces yo misma pues evitaré esos eventos que me van a causar más trombosis. Acá les hablaba que todos tenemos un umbral de trombosis, mira. Entonces el umbral de trombosis no es igual en todos, es distinto. Digamos un paciente que esté inmovilizado, que viaje más de 4 horas en avión, que esté tomando anticonceptivos orales, no todos hacen trombosis en el mismo momento. Por ejemplo, solo les voy a contar un casito curioso. Tuve una paciente que tuvo enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya se le quemaba, le ardía la boca, tenía pirosis y fue al gastroenterólogo. Entonces el gastroenterólogo, como a ti te va a recomendar, le dijo: colócale del tamaño de un ladrillito en tu cabecera una cuñita, le dijo, ¿no? Puede ser de madera o con un ladrillo. Entonces le llevó solamente, mira, la cabecera de su cama. Después de una semana hizo trombosis venosa profunda en el miembro inferior. Entonces le dimos anticoagulación y luego hizo tromboembolismo pulmonar. Y luego la señora vino con nosotros pues y dijo: ¿por qué tengo 2 trombosis? Y lo único que hizo es levantar la patita, que eso fue el éxtasis, ¿no? Según el cuadro de Virchow, solamente aumentó el éxtasis, ¿verdad? Entonces le hicimos los estudios y tenía una mutación de las que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces sigamos avanzando. Entonces, estas trombosis son principalmente observadas en pacientes que están hospitalizados, pacientes que son sometidos a cirugía. Por ejemplo, el 40-50% de trombosis se asocia a un factor de riesgo como cirugía, anticonceptivos orales, parto, embarazo. Entonces tú seas ginecólogo, cirujano, lo vas a ver. Ahora hay trombosis idiopáticas que no se va a ver la causa, no porque tal vez no tenga una causa, sino porque de repente tú no tienes las pruebas para diagnosticar, o de repente no hay en tu hospital, o de repente son raras que todavía ni se han sacado los exámenes para diagnosticarlas. Entonces hay un 30% que tú no vas a encontrar la causa, ¿ya? En mi hospital más o menos podríamos, creo que el 10%, porque la mayoría se hacen los estudios y se suele encontrar la causa. La trombosis asociada con causas médicas suele recurrir de 10 a 15% de casos, y hay trombosis asociadas a eventos quirúrgicos que van a recurrir en menos del 3%. Entonces, las patologías médicas, es decir, el segundo piso que tenemos en el venorio, suelen ser más frecuentes que ahí recurra un evento de trombosis que en el tercer y cuarto piso. Bueno, yo les voy a hablar hoy día de 5 patologías en las cuales hay una mutación que se va a heredar y que va a causar una predisposición a trombosis. Entonces es el factor 5 del ADN mutado, la mutación de la proteína G20-21-CoA, la deficiencia de proteína C, de proteína S y la deficiencia de antitrombina. ¿Ya? ¿Cuál es la más común? La más común es el factor 5 del ADN mutado heterocigoto. ¿Qué significa? Que el factor 5 se va a hacer resistente a la proteína C, que normalmente lo debería activar, y no va a tener ese efecto anticoagulante y va a estar más activa, lo que te va a causar trombosis. Es la más común. La segunda más común es la mutación de la proteína G20-21. Yo te suelo preguntar en el examen más o menos así. La más frecuente es la mutación de la antitrombina y es la menos frecuente, ¿no? La quinta. Entonces el primer puesto es factor 5 de Leiden, segundo puesto es la mutación de la protrombina, tercer puesto es la deficiencia de proteína C, el cuarto puesto es la deficiencia de proteína S y el quinto puesto es la deficiencia de antitrombina. Muy bien, ¿desde cuándo conocemos estas alteraciones? Como les dije, al inicio no se sabía por qué morían los pacientes, pero morían de trombosis. Después se hicieron estudios y empezaron a ver que había diversas mutaciones que o activaban a los factores procoagulantes, como por ejemplo el factor 5 de Leiden y la mutación de la protrombina, que los descubrieron en el año 93 y en el año 96, hace poco nomás, esto no es de hace años, ¿verdad? O sino que había una disminución de factores anticoagulantes como la deficiencia de proteína C, de proteína S u otro anticoagulante natural que tenemos, que es la antitrombina 3. Entonces este es el modelo clásico de anticoagulación. Me gusta mucho porque te va a ayudar. ¿En qué te va a ayudar? En que tú entiendas dónde está la mutación de estos 5 problemas que te voy a enseñar hoy día
y por qué causan trombosis. Entonces vamos a empezar por el primer puesto, que es la más común, la mutación del factor 5 de Lewy, ¿no? Entonces tenemos el factor 5, que normalmente lo tiene que inhibir. El factor 5, ¿para qué ayuda, doctora? Para que la protrombina, que es el factor 2, se convierta en trombina. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué pasa? El factor 5 tiene que estar inactivado por la proteína C. Tenemos tres anticoagulantes naturales en este diagrama, que es la proteína C, la proteína S y la antitrombina 3, ¿sí? 3. Entonces, cuando la proteína C quiere inactivar el factor 5 está mutado y se vuelve resistente a la inactivación de la proteína C. Como no está inactivado, va a empezar a la protrombina a constantemente pasar a trombina y de ahí la formación del coágulo, ¿sí? A fibrina y tú tienes un coágulo. ¿Hasta ahí me han entendido? Ese es el primer puesto. La segunda es la mutación de la protrombina G20-21-0A. Esa mutación hace que el hígado empiece a producir más protrombina de lo que debiera producir. Esa protrombina va a formar trombina y por ende más fibrina y tú vas a tener más formación de trombos. La tercera es la deficiencia de proteína S. Hay deficiencia cualitativa y deficiencia cuantitativa. En todas, cuando son anticoagulantes naturales. Y la deficiencia de proteína S, que es el cuarto puesto, donde también va a haber una deficiencia cualitativa en la cual la proteína S va a estar, pero no va a funcionar bien, o cualitativa también, cuantitativa y cualitativa. Y antitrombina, fíjate, la antitrombina lo que tiene que hacer es inhibir al factor 10 y a la trombina. Cuando hay deficiencia de antitrombina, que es la quinta, entonces es la menos frecuente de las 5 que les he indicado, va a haber más paso a trombina y más fibrina y por ende más formación del coágulo, ¿sí? Pues hasta ahí bien entendido. Acá estamos hablando de la vía. ¿Quién hicieron coagulación? Todavía no. Todavía no, ¿no? Hay un modelo moderno de la coagulación en la cual actúan las plaquetas, todos los factores interactúan, pero a mí me gusta y todavía nosotros seguimos con este modelo porque es práctico cuando dividen vía intrínseca de la coagulación, que es esta de acá, y la vía extrínseca de la coagulación. Te ayuda mucho para ver también qué exámenes pedir, pero ahora es un modelo más dinámico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa para que se forme un trombo? Hemos dicho que el trombo es un acúmulo, ¿verdad?, de células, de plaquetas, de fibrina, en la cual, por diferentes motivos, ¿verdad?, se va a formar y va a empezar en el endotelio y puede ser un trombo total, parcial, y puede ser un trombo que pueda ser de arteria o de vena. ¿Qué pasa cuando es de vena? Y yo quería que alguien venga tarde para hacer el ejemplo, ojalá que todavía hay alumnos para hacer el ejemplo de trombosis. Entonces, vamos a ver que cuando se altere el flujo sanguíneo normal, va a aumentar la turbulencia estamos hablando de sangre arterial. O si es sangre venosa, va a aumentar el éxtasis. Y eso va a causar una alteración del flujo sanguíneo y formación de trombo. Por ejemplo, si tú estás, una abuelita, digamos, de 80 años, que por su edad ya tiene un factor de riesgo, y viaja unas 8 horas en la vida, y va a tener éxtasis en la pierna, ese éxtasis va a permitir que la sangre con los factores de coagulación formen un coágulo. Pero cuando tenemos una persona, digamos, de 50 años, que tiene una estenosis mitral severa, tiene fibrilación auricular, esta sangre arterial va a formar turbulencia, y esa turbulencia, a diferencia de lo que tú piensas de repente, no solo va a causar trombos, sino también va a causar un enlentecimiento de la sangre. Entonces, la turbulencia en la sangre arterial va a causar trombos. Ahora, dependiendo si es arterial o venoso, te van a dar los síntomas y dependiendo del lugar donde está la trombosis. Entonces, vamos a ver acá unos ejemplos. Por ejemplo, una trombosis arterial. La trombosis arterial generalmente, rápidamente te da los síntomas, ¿sí? Tiene trombosis arterial y de acá unos 2 días el pie está negro. Tiene una trombosis arterial en el dedito, de acá unos días está negro, necrótico, hasta puede tener gangrena. En cambio, cuando es venosa, la instauración del flujo es lento, de los síntomas también es lento. Cuando hay un vaso sanguíneo en la trombosis arterial, suele estar dañado por arteriosclerosis. Y para arteriosclerosis ustedes saben que los riesgos son dislipidemia, hipertensión, diabetes, tabaquismo, ¿cierto? En cambio, para la trombosis venosa, generalmente el endotelio está sano. ¿Ya? Ahora, segundo, el trombo, cuando tú haces anatomía patológica, es blanco cuando es arterial y cuando es venoso es rojo. Porque acá, cuando es trombosis arterial, hay plaquetas, hay fibrina, hay leucocitos, fíjate, hay glóbulos rojos. En cambio, cuando es trombosis venosa, generalmente hay glóbulos rojos, fibrina y plaquetas. Ahora, el efecto. Cuando es una trombosis arterial, a ver, pensemos, entonces, lo que va a haber después de que haya el trombo, va a haber isquemia, ¿verdad? Porque ese
órgano que está irrigado, como va a estar obstruido, entonces va a dar síntomas diciendo. Si hay una trombosis a nivel de las coronarias, ¿qué síntomas te va a dar? ¿No? De un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Si es en la arteria cerebral media, te va a dar síntomas de un accidente cerebrovascular. Si es cerca en la retina, por ejemplo, en la arteria de la retina, te va a causar ceguera probablemente, ¿cierto? Entonces depende de dónde esté. Yo recuerdo siempre una paciente joven que vino con deficiencia de proteína C de casa y no sabíamos, pero se fue a Lima y vino con nosotros como diagnóstico y tenía silla de ruedas y tenía una trombosis en la arteria espinal. Debutó con paraplegia, ¿verdad? Y venía por la trombosis de ahí, se dieron cuenta, el neurólogo mandó los estudios y le salió de deficiencia de proteína C de casa. Entonces también vamos a ver entonces los síntomas de isquemia en la trombosis arterial, pero con la trombosis venosa, ¿qué va a haber? Va a haber una dilatación, un aumento de volumen desde donde está el trombo para atrás, ¿verdad? Hasta distal al trombo, y generalmente va a haber molestias. Ahora, ustedes me dirán, doctora, entonces, ¿para qué tanto anticoagulamos a la trombosis venosa profunda? El problema del trombo venoso es que se pueda desprender y pueda ir, en este caso, al pulmón, que actúa como un filtro, ¿verdad? Porque va a ir, imagínate, de la arteria popliteo, digamos, ¿no? De mi pierna derecha. Va a ir por la femoral común, ¿verdad? Va a ir a las ilíacas, a vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, ¿verdad? Ventrículo derecho, aurícula derecha, perdón, al revés, aurícula derecha, ventrículo derecho, se va al pulmón, y el pulmón va a actuar como un filtro. Y cuando se detenga ahí, en ese filtro, y va a causar un tromboembolismo pulmonar, y eso sí puede causarle la muerte al paciente. Entonces yo anticoagulo una trombosis venosa profunda para que no tengamos el efecto, digamos, más dañino que sería un TEP, un tromboembolismo pulmonar. Acá tenemos como ejemplos un infarto de miocardio y una trombosis venosa profunda de las trombosis venosas. Ahora vamos a hablar solo de trombosis venosas ahorita. Entonces las trombosis venosas pueden ser superficiales o profundas, pueden ser completas o parciales. Las trombosis venosas superficiales generalmente se deben a una venopunción o a un traumatismo, por lo cual tú puedas tener una obstrucción, una lesión que va a obstruir y tú vas a tener calor, dolor y enrojecimiento de esa zona, ¿sí? Cuando es trombosis venosa profunda, tú vas a tener síntomas como el signo de Homas. ¿Quién sabe cómo es el signo de Homas? Ya está, muy bien. Dorsiflexionas el pie para arriba. Generalmente las trombosis venosas profundas son en la pantorrilla, ¿ya? Detrás, en la zona posterior de la pierna. Entonces tú vas a doblar el piecito así, a ver, todos doblen para arriba y le va a doler fuerte, ¿ya? Más de un 8, 7 sobre 10 en la parte posterior. Y cuando le duela, aparte de estar hinchado ese miembro, y tú tienes que anticoagular porque esas trombosis te van a causar tromboembolismo pulmonar. Casi no anticoagulamos las trombosis venosas superficiales, salvo tengan algún factor de riesgo o estén a 5 centímetros del callado de la sapena y tú piensas que vaya a convertirse en profunda. ¿Qué más? Las trombosis venosas también de miembros inferiores o superiores pueden ser distales o proximales. ¿Cuáles serán las más peligrosas? Las proximales, ¿verdad? Porque están más cerca de subir, de causar un daño, en este caso al pulmón. Y las totales o las parciales, ¿cuáles serán las más riesgosas? Las totales, ¿verdad? Porque nos pueden dar. Yo he visto en la vena porta una trombosis, bueno, 2 veces ya he visto una trombosis en la vena porta que está completamente obstruida la vena porta y alrededor cardiomatosis. O sea, hay vasos que empiezan a nacer y empieza el flujo a correr, porque si está completamente obstruido, tiene que correr por algún lado el flujo sanguíneo, ¿cierto? Ahora el diagnóstico. El diagnóstico se hace con una buena historia clínica en la cual tú tienes que ver los antecedentes del paciente. Entonces es importante averiguar antecedentes familiares y antecedentes personales. Empezaremos diciéndole, ¿no? Carlos, ¿tienes algún familiar que ha tenido trombosis en tu familia? Carlos Lucía. No. Pero si tú le preguntas así, tienes que ser intencional. Entonces vas a decir, ¿alguien en tu familia ha tenido un infarto agudo del miocardio antes de los 50 años? Y me dirán, Carlos. Pero si nos dices, sí, que abuelita a los 80 años, no lo contamos, porque ahí el factor de riesgo es la edad, entonces no estamos escuchando el trombofilia. ¿Has tenido algún familiar de primer grado con alguna trombosis de venas profundo superficial?
pero es bueno preguntar. Ahora, estamos con una señorita, digamos, no le quiero preguntar para que no se vergüenza. Entonces, les voy a preguntar a la señorita, ¿has tenido algún aborto? Y si me dice sí, me dice no, 1, 2 o 3 veces, le voy a preguntar. Y me dice sí, 3 veces. ¿Han sido provocados o no provocados? Porque si son provocados, por gusto me molesto en pensar que haya habido un problema, ¿no? De frente le pregunto, ¿ya? Me dice, no ha sido provocado, ha sido espontáneo. Le digo, ¿cuántos han sido? 3 meses. ¿Y en qué semana de la gestación han sido los abortos? Y me va a contar, ¿has tenido alguna pérdida? ¿Por qué? Cuando hay trombosis de la placenta, hay pacientes que debutan solamente con infertilidad. Entonces los ginecólogos lo tienen bien claro y ellos dentro de su enfoque para infertilidad, ellos hacen estos test. Porque una de las causas, aparte de la oligospermia, aparte de que hay alguna inmunidad, algún problema, ellos piensan que esta enfermedad va a causar de que el bebé, una vez que se implanta, la placenta va a tener trombosis, va a envejecer y va a haber o partos prematuros o abortos, ¿sí? Entonces tú tienes que ser intencional y preguntar, porque si le dices, ¿tienes antecedentes? No te va a decir, nadie te va a contar esas cosas de repente de inicio. Luego que haces una buena historia clínica familiar y personal, especialmente de ver dónde ha habido trombosis o no. Yo he tenido pacientes que les pregunto, ¿tienes alguna enfermedad? Ninguna, como les dije el otro día a mis alumnos, y les digo, ¿y qué estás tomando? Y te dicen como 10 medicamentos, warfarina, estoy tomando, y tú dices, reniegas, pero es que no has preguntado bien. Pregunta enfermedades y pregunta qué medicación habitual estás tomando. Ahora, una vez que has hecho una buena historia clínica, tienes que ver qué factores de riesgo de esa historia clínica tiene tu paciente. Uno podría ser la edad, otro podría ser que ya tenía una trombosis venosa profunda, otro puede ser, me gusta mucho cuando los pacientes dicen, he venido de un viaje. Es justo un día antes había viajado 24 horas en el bus y después bajé del bus y empecé a sentir las molestias, ¿no? Un viaje largo, más de 4 horas, ¿no? Una vez que los identificas y tú dices, está la clínica de trombosis, los antecedentes y la historia clínica, tú recién pides un ecodoppler, un estudio de imagen, una angiotomografía, una angioresonancia para ver dónde está el trombo. Quien más nos ayuda y es fácil de pedir y es económico es el ecodoppler. Entonces, el examen que tenemos nosotros para analizar, cuando sospechamos, es el ecodoppler. Puedes pedir ecodoppler de vena porta, ecodoppler de miembro inferior, de miembro superior. Antes usábamos el dímero D. ¿Qué es el dímero D? ¿Qué me dice? ¿Y para qué lo usamos? Antes usábamos dímero D cuando no teníamos ecodoppler. El dímero D son fracciones que te van a ayudar para ver cuando hay trombosis. Entonces, si el dímero D salía alto, podría haber trombosis. Pero si salía bajo, tenía una especificidad alta que te decía que no es, si salía abajo no es trombosis, ¿sí? Te lo descartaba. Pero el embarazo, la cesárea te apuntaban el número D, entonces no servía mucho. Ahora trabajamos con el ecodoppler. Ya hay varios test o scores de trombofilia que les voy a enseñar por acá. Por ejemplo, hay uno aquí para tromboembolismo pulmonar. Estamos hablando todavía de trombosis venosa, ¿cierto? Entonces hay una escala de Wells, por ejemplo, que te dice, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca más de 100, si tiene una cirugía o una inmovilización dentro de las 4 semanas, si tiene un autismo, si tiene un cáncer activo, si tiene signos de trombosis venosa profunda, si tiene diagnóstico de al menos que haya tenido o un diagnóstico alterno que sea menos probable que embolia pulmonar, tú vas sumando y acá te dicen no si es probable, no probable, ¿para qué? Para pedir la tomografía, en este caso un estudio de imágenes, ¿no? O la angiotomografía. Acá hay otro que es de Ginebra, es muy parecido, que te van a ayudar, son escalas, que tú puedes entrar en internet, descargarlas y sospechar, ¿no? Acá también te pongo el criterio de Wells, que es el que más usamos. Entonces tú ya tienes tu paciente, tu buena anamnesis, tu buena historia clínica, tienes estos test que te ayudan, estos scores que te ayudan a sospechar que tienes síntomas y signos de trombosis o antecedentes. Tú pides un ecodoppler. Si el ecodoppler te sale normal, entonces tú estás casi descartando un trombosis, pero no siempre, porque puede haber que le repitas en 3 o 7 días y recién aparece el trombo. Ojo, entonces vale la pena cuando tú estás seguro que es una trombosis y el paciente tiene riesgo, repítele a los 3 o 7 días la ecografía doppler. Ahora, si le repites y todo y sale normal, entonces no tiene trombosis y encuéntrale otra causa. La insuficiencia venosa de miembros inferiores, lo que es varices, causa síntomas muy similares a la trombosis, como por ejemplo aumento de volumen de piernas, como por ejemplo dolor, y te puede confundir, ¿ya? Entonces tú haces los estudios y descartas, si no es trombosis no anticoagulas, pero si es una trombosis confirmada tienes que anticoagular.
y ahora te voy a enseñar cómo anticoagular, pero bueno, al final te voy a enseñar mejor. En cuanto a la patogenia, entonces, doctora, me ha confundido. ¿Qué voy a hacer? Si tú tienes un paciente que ha tenido trombosis y además estas situaciones, tienes que sospechar que tenga trombofilia y tienes que hacerle un estudio posterior para ver si va a tener una trombofilia que lo va a predisponer a otra trombosis y necesitas anticoagular o prevenir. Por ejemplo, cualquier enfermedad tromboembólica en menores de 55 años es de riesgo, o sea, no es normal. Pero si es trombolito, como te digo, de 80 años, que ha estado operado de la cadera, 6 meses inmovilizado, pues lo sospecharás que pueda ser por la edad y la estasis. Pero si es un joven que tiene un infarto agudo de miocardio, un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda y tiene menos de 55 años, tienes que hacer el estudio que te voy a enseñar ahora. Si es que está anticoagulado con aspirina, anticoagulado con heparina de bajo peso molecular, o tiene antiagregantes, que en este caso es la aspirina, y aparte de estar tomando eso, te hace trombosis, sospecha que tenga trombofilia. Si tiene 2 trombosis o más, sospecha que tenga trombofilia. Si es que tu paciente tiene una historia familiar positiva, es decir, te dice, yo tengo mutación de la protrombina por mis hermanos, ellos tienen mis hermanos, mi papá, entonces sospecha que tenga trombofilia, si es que te hace trombosis. Si es que es un paciente que tiene enfermedades cardiovasculares, pero arteriales, sospecha que tenga trombofilia, porque no es normal que una persona a los 30 años te haga una trombosis arterial de arteria coronaria, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. No es normal. Si hay muertes fetales o abortos a repetición, estudia. ¿Qué vas a estudiar? Vas a estudiar estas trombofilias que te voy a enseñar hoy día. Mutaciones o alteraciones que pueden ser por pérdida de función de los factores anticoagulantes o por aumento de la actividad de factores procoagulantes. Todas estas trombofilias que te estoy enseñando ahorita, las 5, son trombofilias congénitas, hereditarias o inherentes, que son sinónimos de estrés, ¿sí? Ahora, hay trombofilias adquiridas y dentro de ellas quiero que te aprendas más el síndrome antifosfolipídico o SAM. El SAM coincide el 30% con la enfermedad del lupus eritematoso sistémico, es muy común, especialmente en mujeres, cuando hay en varones puede ser catastrófico, pero hay otras trombofilias adquiridas como la deficiencia de proteína C. ¿En quiénes puede haber deficiencia de proteína C? Pacientes cirróticos, pacientes que tengan síndrome nefrótico, algunos pacientes con síndromes mieloproliferativos, la hemoglobinuria paroxística nocturna va a activar el endotelio y las plaquetas y te va a causar también trombosis, el cáncer, medicamentos, tabaquismo, obesidad, embarazo. Esta tablita es importante, quiero que te la grabes porque aquí vamos a hablar de algunas trombofilias que son hereditarias, que te hablaba de las 5, no te voy a pedir más, y de las adquiridas, que también están a este lado, pero estas de aquí, hay algunas que son de alto riesgo y otras de bajo riesgo. ¿Para qué te sirve esto? Te sirve porque cuando es una trombofilia de alto riesgo, hay que anticoagular de por vida, porque tu paciente te va a hacer una trombosis 2 o 3, aunque tenga tu paciente 15 años, aunque tenga 15 años, aunque esté embarazada, doctora, aunque esté embarazada. Porque estas trombosis, si tú te descuidas, yo he tenido pacientes que estábamos anticoagulando una pierna y trombosaron la otra. Hemos tenido pacientes que a veces estado anticoagulando por la trombosis en vena profunda del miembro inferior e hicieron tromboembolismo pulmonar. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque son de alto riesgo. ¿Quiénes son de alto riesgo? El síndrome antifosfolipídico, la deficiencia de antitrombina 3, la deficiencia de proteína C, de proteína S, el factor 5 de Leiden, no el heterocigoto, fíjate acá, sino el homocigoto, o sea que los dos, de papá y mamá, los dos genes estén mutados. La mutación de la protrombina G20-21 homocigota, los dobles heterocigotos, que puedan ser pacientes que tengan factor 5 de Leiden y además mutación de la protrombina G20-21, u otras trombofilias combinadas. Hay pacientes en este tiempo que tienen una genética ya bastante alterada. Ahora hay trombofilias de bajo riesgo. ¿Qué significa? Que tú puedes anticoagular cuando hacen la trombosis, prevenir y no anticoagular después. En esas está el factor 5 de Leiden en el heterocigoto, la mutación de la protrombina G20-21, 0A, y la deficiencia o la resistencia a la proteína C activada adquirida y la hiperhomocisteínemia, que algunos hematólogos no la consideran. Ojo, hay hematólogos y en las guías, cuando tú vas a estudiar trombofilia, no mencionan a la hiperhomocisteínemia. Yo les hablé la vez pasada de hiperhomocisteínemia. ¿Quién se acuerda? ¿Qué pacientes tienen riesgo de tener homocisteína alta? Con anemia por deficiencia de vitamina B12, ¿verdad? Hemos dicho que pueden tener hiperhomocisteínemia en los veganos. Entonces, hay algunos que
que lo asocian, pero la mayoría de estudios no concluyen que de por sí la hiperhomocisteínemia te pueda causar trombosis, riesgo de trombosis. Yo les voy a preguntar en el examen, más o menos como, doctor, le voy a preguntar así, ¿ya? Si tenemos un paciente con, ¿qué pacientes de los que te enumero a continuación tienen trombofilia de alto riesgo? Y te las voy a combinar. ¿Por qué es importante, como te digo? Porque ustedes van a ser, de repente, no sé, pediatras, y a veces nosotros anticoagulamos de SAP, de repente, o en niños, digamos, una mutación del factor 5 de ADN homocigótico. Y tú eres pediatra y vas a suspender la anticoagulación. Y nosotros le volvemos a iniciar y tú le vuelves a suspender, porque de repente no sabes o no te hemos explicado, porque nosotros nos preocupamos harto de los trombosis porque pueden ser fatales y tal vez tú te preocupas más del sangrado. Vamos a hablar de la primera, que es la más común, que es la mutación del factor 5 de ADN. Ahí va a haber una mutación en el punto de ruptura de la arginina 506 del factor 5 y eso va a causar una activación más lenta por la proteína C activada, ¿sí? Va a haber un 3 a 7% de portadores, o sea, no es, esta enfermedad es común. ¿Uno de ustedes puede tener esta mutación? Claro que sí, pero si no ha tenido otro factor de riesgo o no están embarazadas las señoritas, de repente están ahí con el factor ahí oculto. Y hacemos estas mutaciones, doctora, a cualquiera de este semestre, no, porque estarán entre 300 soles cada mutación, ¿ya? El embarazo, cuando hay un embarazo, hay una resistencia del factor 5 a la proteína C activada, eso es adquirido, o sea, en todas las mujeres embarazadas va a haber eso, y por eso se predisponen a tener trombosis en el embarazo. La terapia de reemplazo hormonal también causa una resistencia a la proteína C activada, ¿y qué te va a causar? Trombosis venosas profundas y superficiales, y además abortos en el segundo y